En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a imaginarnos una persona que tiene que viajar a otra ciudad y dice, como es un lugar nuevo, dice, yo quisiera encontrar amigos, pero yo quiero encontrar amigos con los que no tenga nunca una discusión. Ese deseo nos parece irreal. Por más que haya una gran afinidad con nuestros amigos, siempre hay momentos de tensión, de diferencia. Y lo mismo encontramos también en las parejas, esas que llamamos felizmente casadas, pues han llegado a esa felicidad, pero para llegar allá han tenido que pasar por crisis, dificultades, distanciamientos, incluso a veces han tenido rupturas. Esto se acabó, dicen, esto se acabó. Y no se acaba, aunque hay ocasiones en que la ruptura sí es total. Lo que quiero decir con esto es que es parte del crecimiento que a veces estemos o nos sintamos más cerca y a veces no tan cerca. A veces más entusiasmados y a veces menos entusiasmados. Eso es parte de nuestro crecimiento. En el lenguaje de San Ignacio de Loyola, eso se llama consolación y desolación. Consolación es ese tiempo en el que sentimos a Dios tan cercano, como dice la canción, tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar. Desolación es aquel tiempo en el que nos sentimos quizás abandonados, quizás en crisis. Lo importante es tener en cuenta que el seguimiento de Cristo es el seguimiento en las subidas y en las bajadas, en los momentos hermosos y en los momentos difíciles. Pero casi siempre estas explicaciones se dicen para invitar a la gente a que tenga valor de afrontar las dificultades. Está bien eso, hay que prepararse para las dificultades, las soledades, tentaciones, desiertos, pero también debemos abrir el ojo porque se necesita ese elemento de fascinación, que es el que estamos enfatizando en este retiro. Ese elemento también se necesita. Es decir, claro, hay que hacer todo un discernimiento espiritual y no es tan fácil dar reglas generales, pero lo usual en el camino por el que nos lleva el Espíritu Santo es que se vayan alternando las dos cosas. Una persona que esté fascinada, feliz, enamorada, entusiasmada todo el tiempo, dice uno, ¿en qué planeta vive? Tal vez no se ha dado cuenta de algunas cosas. Tal vez no quiere enterarse de algunas cosas. Una persona que vive en dificultad, en crisis, en amargura, todo le molesta, todo le duele, de todo se queja. Dice uno, tampoco ese es el caso. Entonces, por ejemplo, esto en la formación es muy importante. Los formadores han de estar muy atentos a qué camino van llevando sus formandos, que llamamos, ese es el término que se acostumbra. Deben estar muy atentos a ver cuál es el camino que llevan los formandos. Porque si no se le ve a la persona que tenga esos tiempos de especial alegría, de entusiasmo, de amor, de fascinación, si pasa y pasa el tiempo y no se le ve eso, uno tiene que preguntarse, ¿esta persona realmente qué está haciendo aquí? Porque a veces es posible que la persona esté huyendo de otra cosa. Cuando una persona está huyendo de otra cosa, huyendo de una situación familiar, de una situación económica, de una situación incluso de salud, cuando la persona está huyendo de otra cosa, entonces esa persona se aguanta lo que sea, pero aguanta sin alegría.
Se cuenta que en la Segunda Guerra Mundial algunas personas se escaparon de campos de concentración o de campos de prisioneros y algunos de ellos, muy pocos, se lograron camuflar en comunidades religiosas. Estaban escondidos por ahí en monasterios, por ejemplo. Pero ahí no había vocación, sino que la persona estaba salvándose de que lo persiguieran. Entonces la persona se aguanta ahí, y si tiene que madrugar, madruga. Y si tiene que hacer ayuno, lo hace, pero no hay alegría en esa persona porque está huyendo. Entonces en la formación hay que estar muy atentos. ¿Dónde está el fervor de las personas? ¿Dónde está la alegría? El enamoramiento se nota. Cuando una persona está enamorada, eso se le nota, le brillan los ojos, no sé, eso cambia. Incluso llega el momento en el que se puede ver bonita. Hasta eso puede suceder. Cuando la gente se enamora, tiene como eso, dice uno, ve, siempre encontró su ángulo finalmente. Entonces, hay que estar atentos porque tiene que haber esos momentos también, esos momentos de alegría, esos momentos de fascinación. Pero tiene que haber momentos de crisis. Es muy peligroso que una persona pase una etapa, sobre todo en la formación inicial, que pasen las etapas y como que nunca tuvo su crisis, nunca tuvo su dificultad. No, a veces hay que llevar a las personas con mucha sabiduría, con mucha objetividad, con la mirada puesta en Dios, pero hay que presionar un poquito a las personas. ¿Por qué? Porque la persona tiene que darse cuenta de que está entregando realmente su vida. En resumen, lo que llevamos hasta este momento, el crecimiento requiere de las dos cosas. Tiempos de alegría, tiempos de entusiasmo, tiempos de paz, tiempos en que la persona dice no me cambio por nadie. Eso tiene que haberlo. Si no se da eso, preocupante. Mi maestro de novicios, que algunas de ustedes conocieron, el padre Pastor Prada, nos echaba historias sobre eso. Decía, ¿qué tal un matrimonio en que le pregunten, bueno, fulanito, ¿aceptas a sultanita por esposa? Tocará. No, ¿qué matrimonio es ese? Así no puede ser. O sea, tiene que haber ese elemento. Y esto es importante para uno examinarse. Quizás usted siente, no, por supuesto que yo tengo vocación, seguramente usted siente eso. Pero entonces pregúntese, ¿dónde se me enredó la alegría? ¿Dónde se me quedó? Ahora, no todo el mundo expresa la alegría de la misma manera. Hay personas que son extrovertidas y entonces tienen que contarle a todo el mundo, soy feliz, estoy feliz, encontré mi camino. Otras personas son un poco más introvertidas, pero dentro de su propio temperamento, la persona tiene que tener ese enamoramiento, esa fascinación. Y si tú no lo estás viviendo, si tú no lo has vivido, tal vez hay que pedírselo al Señor. Tal vez hay que pedirle eso al Señor. Dame esa experiencia, trae ese fuego del Espíritu. Que en otros veo progreso cada día y en mí nuevos deseos de ofenderte. Dice un himno de Cuaresma. Uno tiene que preguntarse eso, ¿dónde está mi alegría? ¿Dónde está mi deseo de servir al Señor? ¿Por qué esa vida ahí como nada más aquí? Ahí vamos, poco a poco. Y hay gente que lleva 40, 45 años poco a poco. Sí, yo sé que hay algunos casos que se cuentan. San Luis Bertrán se dice que duró en unos desiertos espirituales larguísimos. Santa Teresa de Calcuta, también que pasó por unos desiertos larguísimos. Pero esa es más bien la excepción y no la norma. Entonces el crecimiento espiritual debe tener de ambas cosas y uno tiene que cuestionarse sobre eso. La querida amiga de Siena, Santa Catalina, no solamente se preguntaba cuando faltaba la alegría, sino también cuando faltaba la prueba, la persecución, la dificultad. Me impactó mucho cuando leí por primera vez eso de que llevaba ya unos cuantos días en que todo parecía ir muy bien, pero muy bien. Todo en orden, todo bajo control, todo sobre ruedas. Y entonces ella se pone a rezar y mire lo que le dice a Cristo.
¿Y fue que tú y yo peleamos? ¿Cómo así que tú crucificado y yo entre consuelos, alegrías? No, yo soy tu esposa, le dice ella a él. Qué linda esa mujer, yo soy tu esposa. Si a ti te maltratan, a mí tiene que dolerme. Ve, ella estaba preocupada porque se sentía demasiado bien. Entonces uno tiene que preocuparse si nunca se siente bien, y uno tiene que preocuparse si se siente demasiado bien. El hecho es estar preocupado. Uno tiene que estar atento a eso. Dicen las constituciones nuestras que después del Espíritu Santo, el primer responsable de la formación es el mismo fraile. Entonces así hay que aplicarlo también aquí. Uno tiene que estar atento a ver dónde está ese crecimiento. Tiene que haber alegría, tiene que haber también preocupación, porque si no, no se crece, si no, no se crece. Además, no se nos olvide aquello que dice el Señor Jesucristo en el capítulo número 15 de San Juan. Todo árbol que da fruto, mi Padre lo poda. ¿Ve? Esa frase estaba ahí seguramente en los oídos de Santa Catalina. Si no está llegando la poda, ¿qué pasó? ¿En qué momento me desechó el viñador? ¿Qué pasó conmigo? Algo debe estar pasando. Porque la vida tiene que tener esos elementos. ¿Cuáles son? Pues los que encontramos aquí. El título que hemos puesto en nuestro tablero es De la fascinación al amor. Acuérdate que la fascinación es muy importante, pero se trata es de llegar al amor como tal. Un amor maduro, verdadero, que es amor de obediencia y de alianza. Ese es el amor al que queremos llegar. ¿Cómo se llega? Según explicábamos desde el primer día, hay 4 palabras claves que ayudan a entender ese camino. Pero antes de asomarnos a esas palabras, yo quiero recordar que Cristo, al mismo tiempo, como decíamos en la predicación pasada, despierta esa fascinación, pero también Él sabe tener como una cierta distancia. O sea, Cristo despierta la fascinación, pero no es que se impresione tampoco demasiado con la fascinación, porque es que Él es el divino maestro, Él es el verdadero reformador de nuestros corazones y Él sabe cómo tiene que llevarnos. Entonces, que haya alegría está bien. Que haya alegría está bien. Bueno, ¿y eso dónde se nota? En el Evangelio se nota. Por ejemplo, volvieron los discípulos de una misión y entonces le dicen a ellos en la fascinación: Señor, hasta los demonios se nos sometían. Están felices, están contentos. Poder de Dios hemos visto. Había que ver ese diablo huyendo. Ahora sí sabemos que el demonio es un pobre diablo. Ahora sí, eso sí era, pero victoria total. Jesucristo los recibe con esa alegría que tienen y confirma lo que ellos han sentido. Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Donde creía estar, de allá quedó derribado. O sea, les confirma la alegría y el entusiasmo, pero inmediatamente añade: pero ustedes no se alegren tanto de eso. ¿Ve? Ya los corrigió, ya los educó. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Ese es Jesús. Él sabe que la alegría es importante, que el momento de entusiasmo es importante, que a veces uno está fervoroso, llora de alegría y dice: Señor, tú eres lo más grande, lo más bello que ha pasado en mi vida. Sí, está muy bien todo eso, pero Jesús siempre va varios pasos adelante y se da cuenta que el solo entusiasmo tampoco es todo. Es más, cuando la gente se queda en el solo entusiasmo, Jesucristo se preocupa y manifiesta su descontento. Como aparece en el Evangelio de según San Marcos, ustedes buscarán el pasaje exacto, porque para eso tienen harto tiempo. Dice Jesús en el Evangelio de San Marcos: ¡ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en vosotras, hace tiempo se habrían convertido en ayuno y penitencia. Y tú, Cafarnaún, ¿crees que vas a subir al cielo? Al infierno te vas a ir, dice Jesús. Porque si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, hasta el día de hoy subsistirían.
O sea que esos lugares que menciona Cristo, Corosaín, Betsaida, Cafarnaún, fueron lugares de gran entusiasmo, lugares de gran alegría. Pero esos lugares donde se manifestó con tanta fuerza el entusiasmo de la gente, esos lugares no llegaron a donde Cristo quería que llegaran. ¿A dónde quería Cristo que llegaran? A la conversión. Es decir, que el amor se te vuelva obediencia, que empieces a hacerle caso a Dios. Ahí es donde quiere Dios, donde quiere Cristo llevarnos. Alegría porque hay sanación, bendito sea Dios. Alegría porque hay liberación, bendito sea Dios. Esas alegrías están muy bien, pero no te quedes ahí. Quiero que llegues hasta la obediencia, dice Jesucristo. ¿Y la obediencia cuál es? Vete y no peques más. O lo que le dijo aquel paralítico del capítulo, ¿qué capítulo es ese? Tal vez es el 7, habrá que verificar. Aquel paralítico que llevaba tantos años junto a la piscina en el Evangelio de San Juan. Y le dice Cristo, has quedado curado. No peques, no peques. No sea que te suceda algo peor. O sea, que es que Cristo es maravilloso. Cómo consuela, pero a la vez educa. Cómo nos acoge, pero a la vez nos empuja a que lleguemos a donde tenemos que llegar. Entonces, esas palabras tan duras de Cristo, tan fuertes de Cristo, sobre Corosaín, Betsaida, Cafarnaún, ¿qué nos están enseñando? Que Cristo entiende, acoge, despierta nuestro entusiasmo, nuestra fascinación, pero no quiere que nos quedemos ahí. Él quiere que lleguemos hasta la obediencia. Eso no me lo invento yo. ¿Dónde lo dijo Él? Él lo dijo. En el Evangelio según San Juan encontramos capítulo 15, donde Él dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que les estoy diciendo. O sea, la obediencia es fundamental. Y también dice, no es el que me diga Señor, Señor, es el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, Cristo quiere que la fascinación evolucione. Claro que Él quiere despertarla. Yo le pido a Dios que me ayude a expresarme bien. Él quiere despertar en nosotros ese entusiasmo, ese amor, esa fascinación, pero quiere que ese amor no se quede así en la semillita, sino que crezca y que llegue finalmente a ser verdadero amor. ¿Y es verdadero amor cuando qué? Cuando hay obediencia, cuando se hace la voluntad de Dios. Ahí quiere llevarnos Jesucristo, allá quiere llevarnos Él. ¿Y cómo nos lleva Cristo? ¿Cómo es ese proceso por el que nos va educando desde la fascinación a un amor realmente firme, estable, sólido? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo lo hace Cristo? Pues a través de esa educación que Catalina de Siena llama juego de amor. Juego de amor, ¿por qué lo llama Catalina? Porque a veces aparece, a veces desaparece. Entonces dice, como que estuvieras jugando conmigo, le dice Catalina a Jesucristo. A veces te siento tan cerca, a veces tan lejos. A veces veo que llegas hasta mí, a veces parece que te alejas. Ese juego de amor está indicando lo que antes decíamos, consolación y desolación. Y es así como Dios nos va llevando, como Dios nos va educando. Bueno, ¿y cuáles son estas famosas desolaciones? Sobre todo hay 4 términos, que son los que tenemos en nuestro tablero, que nos ayudan a entenderlo. Primero, desierto, noche, luego tenemos combate y por último, invierno. Son 4 términos muy cercanos a la enseñanza bíblica, pero sobre todo muy cercanos a la experiencia de la iglesia entera. Es a través de esos caminos como el Señor nos va educando, como nos va llevando. Entonces veámoslos un poco, cómo Dios se vale de los desiertos, las noches, los combates y los inviernos, cómo nos va llevando. ¿Para qué? Nos va llevando para que nosotros le respondamos cada vez con mayor generosidad. Bueno, he puesto esas 4 palabras
en una especie de cuadrado, en 2 filas y 2 columnas. Hay una razón para ponerlas así. Sucede que si usted mira la fila de arriba, el desierto y la noche tienen algo en común. Uno no tiene del todo claro el camino. En el desierto es tan fácil extraviarse. En la noche es tan fácil extraviarse. Entonces, algunas veces, esa desolación tiene que ver con una desorientación. No veo claro, no estoy claro. ¿Qué es lo que yo debería hacer? ¿Cómo debería actuar? A veces uno no sabe exactamente lo que tendría que hacer. Entonces, son 2 filas, ¿no? En la primera fila tenemos al desierto y la noche, en la segunda fila tenemos el combate y el invierno. Entonces, lo que está en la primera fila, ¿a qué corresponde? A cuando uno tiene como una ignorancia, como una desorientación. Es un momento difícil. ¿Aquí qué tengo que hacer? El discernimiento se vuelve más arduo. Entonces, en los desiertos y en las noches, fácilmente nos perdemos, nos desorientamos, no encontramos camino. Mientras tanto, en un combate, pues uno sí ve contra qué tiene que luchar. Y en el invierno uno sabe, pues en principio se supone que sabe hacia dónde quiere avanzar. Entonces, la primera fila se refiere a aquellas dificultades en las que uno no tiene suficiente orientación. Falta como una luz. Y se sufre por eso. No tengo claro el camino. Por otra parte, hay ocasiones en las que uno siente que le faltan las fuerzas. Uno siente que le faltan las fuerzas. Entonces aquí vamos a hacer una pequeña corrección, porque es mejor que esto quede como debe quedar. Si lo vamos a hacer bien, vamos a poner, seguimos en la primera fila con la noche y el desierto. Le cambié el orden, pero los dejé en la misma fila. Entonces fíjese cómo funciona esto. La primera fila corresponde a esos momentos en los que uno está así como desorientado, como que no tiene claro lo que debe hacer. Esa es la primera fila. La segunda fila uno sí tiene claro, pero es difícil, requiere esfuerzo. Entonces utilizamos los términos noche y desierto para referirnos a aquellas oportunidades en las que uno está más desorientado, más desconcertado. Esa palabra es buena, desconcertado, no sé qué hacer con esto. Bueno, en la segunda fila tenemos otra situación. Uno sí sabe qué hacer, pero está la dificultad. Primera fila, segunda fila. Ahora vámonos por columnas. Cuando usted mira la primera columna, la persona tiene fuerzas. En la noche se supone que tiene sus fuerzas. En el combate tiene su fuerza. En cambio, la experiencia del desierto es una experiencia de debilidad. Y la experiencia del invierno es una experiencia de debilidad. Entonces, fíjese lo que aquí aparece. La primera fila es desorientación y la segunda fila es un poquito más orientado. La primera columna es fortalecido y la segunda columna es más frágil. Entonces, quiere decir que la noche, por ejemplo, ¿a qué corresponde? Al momento en el que uno está desorientado, pero fortalecido. Desorientado, pero fortalecido.
A ustedes les cabe más ahí en sus apuntes. Entonces, la noche, ¿cómo es? Desorientado, desconcertado, me gusta más, desconcertado pero fortalecido. Esa es la noche. El desierto, ¿cómo es? El desierto es el más difícil, porque es desconcertado y frágil. Desconcertado y débil, vamos a poner. Desconcertado y débil. A ver si me cabe por aquí. Entonces, aquí en la noche tenemos desconcertado, ¿y qué dijimos? Pero fortalecido. En el desierto, ¿qué tenemos? En el desierto tenemos desconcertado también, pero débil. En este combate, yo no estoy desconcertado exactamente. Yo tengo una claridad, tengo una cierta claridad. Entonces, aquí, sin embargo, me siento fortalecido en el combate. Ya vamos a ver qué palabra ponemos aquí. En el invierno, ¿yo cómo me siento? Pues no me siento desconcertado, pero sí me siento débil. Entonces vamos a poner aquí la palabra orientado. Y aquí vamos a poner la palabra orientado. Ahí tiene usted un mapa, un pequeño mapa de las crisis. Este es el mapa de las crisis por las que uno pasa en la vida espiritual, en la vida religiosa. Entonces fíjese, a veces uno está desconcertado, pero tiene fuerzas, tiene con qué luchar. Esa es una situación de noche espiritual. A veces uno está orientado, o sea, uno no está desconcertado, uno está orientado, sabe lo que tiene que hacer y está fortalecido, pero es duro, es arduo. Orientado y fortalecido. Otras veces uno está desconcertado y débil, que es el caso del desierto. Y uno, en otras oportunidades, uno está orientado, sabe lo que tiene que hacer, pero está débil. Ese es el esquema. Entonces, cuando usted esté en crisis, tiene que mirar esa foto. Tiene que mirar ese esquema para ver cómo se siente. Vamos a tratar de dar ejemplos, porque ese cuadrito le sirve a uno. Ese cuadrito le sirve a uno. Vamos a ver. Tomemos el caso, empecemos por el invierno. Una persona que está orientada, o sea, sí sabe que lo que tiene que hacer, pero está débil. ¿Cuál puede ser ese caso? La frialdad espiritual, por eso se llama invierno. Yo sé lo que tengo que hacer. Sé lo que tengo que hacer. Lo que tengo que hacer es vivir mis constituciones, ser fiel a la vida comunitaria, pero no le encuentro, no tengo como ganas, por eso dice que débil. Entonces, ejemplo de invierno, la persona que se siente como desmotivada, como sin ganas, sabe lo que tiene que hacer, por eso decimos que está orientado. Sabe lo que tiene que hacer, pero no tiene como ganas de hacerlo. Entonces está en una situación de invierno, una situación de frialdad. Está orientado pero débil, ese es el invierno. Ese es el caso de la persona que no siente ganas. El caso de la persona que se siente como desmotivada, pero sabe lo que tiene que hacer. Ese es el caso del invierno. Hablemos del caso del combate. El caso del combate es el de aquellas personas que tienen fuerza y saben lo que tienen que hacer, pero están enfrentando algo muy duro. Piense usted, por ejemplo, en los cristianos en el Medio Oriente. Piense usted esos cristianos en Siria, por ejemplo. O lo que a veces les pasa a los cristianos en Palestina, o en la India, o en Nigeria, o en Kenia, o en China. Son situaciones en las que el cristiano tiene claro lo que tiene que hacer y está fuerte.
Muchos de esos cristianos han podido volver a sus lugares después de terrible persecución del Estado Islámico. Han podido volver a sus lugares, a sus ciudades. Y hay unas fotos que a uno le impactan mucho. Con unos templos caídos, no quedan sino pedazos de paredes. Y están celebrando la vigilia pascual. Impresionante, o sea, están fuertes y saben lo que tienen que hacer, pero el enemigo es duro. Entonces, eso también hace crecer. Cada una de estas 4 palabras hace crecer. Cada una de ellas hace crecer. Hace crecer el invierno. Porque cuando uno está así, desmotivado, sin ganas, pero uno sabe lo que tiene que hacer, ese aprender a trabajar, a levantarse, a avanzar, aunque parezca sin ganas, eso te hace crecer. Hace que ya no seas esclava del gusto. Porque a veces uno es esclavo del gusto. Muchos de nosotros, especialmente en nuestra juventud, hemos sido esclavos del gusto. No es un dicho popular ese, yo voy a misa cuando me nace. Eso es ser esclavo del gusto. Yo veré cuando rezo. Eso es ser esclavo del gusto. Yo veré lo que yo hago. Eso es esclavo del gusto. Entonces el invierno te purifica del gusto. Luego el combate. El combate te purifica ¿de qué? De la cobardía, de ser esclavo del miedo. El invierno te purifica de ser esclavo del gusto. ¿Y el combate de qué te purifica? De ser esclavo del miedo. En algunos sectores del norte de Nigeria hay amenazas continuas contra los cristianos, especialmente por algunos sectores de musulmanes fanáticos. Hay unas amenazas permanentes, quieren hacerlos vivir bajo el miedo, miedo. Y entonces, ¿qué pasa? Yo leí el testimonio impresionante de una mujer que está en eso, en combate espiritual. Y ella decía, yo salgo con mis hijos a misa, yo no sé si volveremos. Pero ya hemos sido demasiado esclavos del miedo, vamos a ir a la misa. Entonces, ¿de qué te libera pasar por el combate? De la esclavitud del miedo. Entonces, cada una de esas palabras te va liberando de una esclavitud. El invierno, eso de estar uno así como sin ganas. ¿Usted tiene ganas de rezar? Mire, ganas, que se diga ganas, bruto las ganas que tengo. No, realmente no. Entonces no va a rezar. No, sí, voy a rezar. Y voy a rezar lo mejor posible. Lo mejor posible. Está siendo liberada o liberado esa persona. Está siendo liberada ¿de qué? De la esclavitud del gusto. No es que me guste. Está siendo liberado de la esclavitud del gusto. ¿A través de qué? Del invierno. Y así va creciendo la persona. Porque Cristo quiere llevarte a plenitud. Entonces así te libera de la esclavitud del gusto. ¿Y el combate de qué me libera? El combate me libera de la esclavitud del miedo. Porque a veces uno tiene mucho miedo, mucho miedo. Santa Rosa de Lima, como otros santos y grandes místicos, fue atacada muchas veces por el demonio. Y había un cierto lugar en su casa donde era particularmente atacada. Entonces ella empezó a desarrollar un miedo hacia ese lugar, hacia ese cuarto. ¿Quién sabe qué era lo que pasaba ahí? Pero era como donde más la atacaba el demonio. Y entonces ella empezó a desarrollar como una especie de pánico hacia ese cuarto. Como ella no era monja de clausura, no podemos decir que era el despacho de la priora. Pero en todo caso sí tenía como pánico hacia ese cuarto, Santa Rosa de Lima. Pero ella se dio cuenta que ella no podía vivir en ese pánico permanente. Entonces un día, debidamente revestida de oración y de la bendición de su director espiritual, se puso a hacer oración exactamente en ese cuarto. O sea, entró en combate. Yo no puedo ser esclava del miedo. Son cosas que hay que hacer con mucha prudencia. Yo no estoy invitando aquí a que la gente se lance pues a cualquier tipo de liberación y cosas con el demonio, no. Pero estoy diciendo que el combate existe y que a través del combate espiritual las personas son liberadas del miedo. Entonces el Señor quiere liberarme del propio gusto, de la esclavitud del gusto. El Señor quiere liberarme del miedo, de eso quiere liberarme. Sigamos. Así en ese sentido que llevamos en la noche.
¿Qué puedo hacer yo si me siento desconcertado? Fue la palabra que pusimos ahí. Me siento desconcertado, pero sí, con ganas de trabajar, pero es que no sé qué hacer. Bueno, si usted tiene ganas de trabajar, de avanzar en su vida espiritual y no sabe qué hacer, ¿cuál es su alternativa? Su alternativa se llama obediencia. Entonces, ¿qué es lo que lo salva a uno en una noche espiritual? La obediencia. La obediencia. Entonces, ¿de qué me está liberando Dios en las noches? Noche de los sentidos, noche del espíritu. ¿De qué me está liberando Dios en medio de esa noche? Me está liberando del capricho. Me está liberando del propio criterio. ¿Por qué? Porque estoy desconcertado, no sé qué hacer. Muchas veces hay personas que son muy generosas en el sentido de que si se les propusiera algo arduo, yo lo hago. Va a tener que hacer un ayuno muy fuerte, va a tener que cambiar de lugar, va a tener que irse a las misiones, yo lo hago. Pero la persona no está segura de qué hacer. Entonces, ¿para qué le sirven a Dios esas noches por las que nos va llevando a veces? Para que uno se libere del propio criterio y del propio capricho. Para que uno sepa que por encima de la cabecita de uno hay a veces luces más altas. La luz más alta no es la de tu cabeza, hay luces más altas. Y esas se encuentran a través de la obediencia. Entonces, ¿de qué me libera Dios? Yo voy repitiendo porque quiero que quede bien grabado no solo en sus papeles, sino sobre todo en nuestros corazones. Repito, ¿de qué me libera Dios? En los inviernos me libera de la esclavitud del gusto. ¿De qué me libera Dios en los combates espirituales? Sea por persecución visible o por asedio invisible. ¿De qué me libera Dios? Me libera de la esclavitud del miedo. No tengáis miedo. ¿De qué me libera Dios en las noches espirituales? Llámense noche de los sentidos, noche del espíritu. ¿De qué me libera? Me libera del capricho. Me libera de la esclavitud del propio criterio, como si yo fuera el que lo supiera todo, el que lo entendiera todo, el que lo viera todo. No, Señor. Yo tengo también que sacrificar mi propio criterio algunas veces. Todo es liberación. Estas son obras preciosas del amor de Dios. ¿Cómo nos va liberando, no? Le va liberando a uno del propio gusto. Ya uno no es esclavo del gusto. Yo no hago las cosas porque me gusten. Muchas personas cuando ven que uno toma estas opciones radicales, como es la vida religiosa, la vida sacerdotal, entonces lo único que dicen es, bueno, si a usted le gusta eso, o sea, creen que este es un asunto de gusto. No, esto va más allá del gusto. Esto es amor. El amor va más allá del gusto. Porque si el amor lo reducimos al gusto, cuando se acabe el gusto, se acaba todo. Entonces el día que no me traten como yo quiero que me traten, entonces se acaba todo. No, muy triste eso. Entonces Dios me libera del gusto, Dios me libera del miedo, Dios me libera del capricho. ¡Qué maravilla! Todas esas son libertades que le va dando a uno. ¿Y para qué te libera? ¿Para qué te rompe esas cadenas? Porque te quiere libre. ¿Y libre para qué? Para poder avanzar en su camino. Que no es tu camino, tal vez. No es lo que tú pensabas, pero Dios quiere llevarte por ahí. Nos falta el último, el desierto. Es una situación muy dura, porque significa que la persona está desconcertada. Es muy fácil perderse en el desierto. Y además está débil, porque en el desierto a veces no se encuentra ni lo necesario para fortalecer el cuerpo. Entonces, desorientado y débil, ¿a qué corresponde esa situación? Bueno, esa es una situación realmente difícil. Y antes de dar ejemplo, yo quiero decir de qué nos libera Dios ahí. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, el apóstol San Pablo cuenta una historia de esas, donde él quedó desconcertado y débil.
¿Por qué? Porque había un ataque bárbaro y él no sabía ya qué hacer. Porque si uno sabe qué hacer es combate. Pues si yo ya no sé qué hacer. Un emisario de Satanás, dice él, 3 veces le pedí al Señor, líbrame de esto. No me libró. Solamente me dijo, ¿qué le dijo? Te basta mi gracia. ¿De qué lo estaba liberando Dios ahí? Lo estaba liberando del propio yo, del ego, para que ponga toda su confianza, pero toda, en el amor de Dios, toda. Solo tú puedes sacarme de esto. Solo tú puedes sacarme de esto. Entonces, es una situación que podríamos darle varios nombres. Podríamos llamarlo una parálisis espiritual. Podríamos llamarlo una tentación de asedia. Esa palabra tan terrible que indica precisamente eso, como una desmotivación profunda y una niebla. Es una situación muy dura. ¿De qué me está liberando el Señor cuando me lleva a través de ese desierto? El Señor me está liberando de mí mismo, de mi yo. De mi yo. Dice la primera carta de Juan, el Señor es mayor que nuestra conciencia. Él me está liberando de mi yo. De manera que yo pueda ver en mi propia vida, yo pueda ver que la victoria es suya. Entonces, a través de cada una de estas palabras el Señor nos libera. Digámoslas en otro orden. En la noche, ¿de qué me libera el Señor? Pues en la noche el Señor me libera del capricho, del propio criterio, de querer imponer mi propio camino y mi propio criterio en todo. Entonces necesito pasar por noches. Oiga el verbo que utilizo, necesito pasar. Si no, ¿cómo se crece? Necesito pasar por noches en las cuales el Señor me libera de mi capricho. Hablemos del desierto. ¿De qué me libera el Señor en el desierto? De mi yo. Porque me siento desconcertado y débil. Me siento pequeño, casi diría asustado. Asustado. No sé qué hacer. Desorientado y débil, ¿qué hago? En esas circunstancias el Señor me libera de mi propio yo para que yo pueda entrar ¿en qué? En una absoluta y radical confianza. Por algo dijo San Pablo, sé en quién he puesto mi fe y estoy seguro de que es poderoso para guardar hasta el final lo que le he confiado. Entonces ya yo no me apoyo en mí mismo, ya toda mi confianza está en Él. Toda mi confianza está en Él. Es Él el que me va a sacar adelante. Esta pelea es más suya que mía. Entonces, la persona tiene una libertad muy grande, muy grande. El Señor va a dar la victoria, va a dar la victoria. El desierto me lleva a eso. ¿El combate a qué me lleva? A liberarme del miedo. A veces uno tiene que pasar por el combate. Son distintas formas de combate, no todos los combates son iguales. Pero hay que pasar por el combate. El combate a veces puede ser la burla, el combate puede ser la persecución, la tortura en casos graves, la muerte misma, el martirio. Lograr vencer el miedo. Fíjate que yo no dije no tener miedo, dije lograr vencerlo. Es hermoso. Entonces el combate lleva a eso. ¿Cómo llega Cristo a vencer tanto en algunos que son capaces de someterse a eso? Bueno, mañana somos el espectáculo en el Coliseo. Mañana las fieras caerán sobre nosotros. Ya está anunciado. Imagínese eso. Entonces hay que vencer ese miedo. ¿A quién atacarán primero las fieras? Al que vean más carnudo. Entonces hay que vencer el miedo. Pero eso es difícil.
¿Y de qué me libera Dios? En el invierno me libera ¿de qué dijimos? Del gusto. Entonces, si una persona pasa por todo esto, este es un curso. No un curso que doy yo, este es el curso de lo que Dios hace con uno, porque es que aquí lo importante es Él y cómo nos guía. Mire, si una persona pasa por inviernos, por combates, por noches y por desiertos, hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Pasamos por fuego y por agua, dice, ¿no? Pero nos has dado respiro. Pasamos por fuego y por agua. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo ha de ser una monja? Pensemos una monja, pero digamos una monja santa, ¿sí? No así cualquier monja, una monja santa. ¿Cómo es una monja santa? Tiene que haber pasado por todo esto. Tiene que haber pasado por desiertos, por combates. Tiene que haber pasado por noches y por inviernos. Tiene que haber pasado por muchas cosas. Decía el apóstol San Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, está eso. Y les enseñaba a Pablo, hay que pasar por muchas cosas antes de entrar al reino de Dios. ¿Dónde está eso? Ya le di una pista, libro de los Hechos de los Apóstoles. Usted encontrará el pasaje en todo ese tiempo libre que le queda. Búsquelo hasta que lo encuentre. Hay que pasar por muchas cosas. Entonces es una hermosura. La fascinación es bella, pero acuérdate que la fascinación es apenas una velita, que hay que cuidarla, hay que agradecerla, es necesaria la consolación. Hombre, la consolación es necesaria. No nos las demos aquí de gente, yo no necesito eso. Sería como el que dijera, no, yo no necesito abrigo para el invierno, o yo no necesito coraza para el combate. Y resulta que nos enseña la Sagrada Escritura que sí necesitas. Efesios capítulo 6. Ahí dice claramente San Pablo, revestíos con la coraza de la fe y con la espada de la palabra, y nos va diciendo, o sea, uno necesita armadura. Entonces quiere decir que uno no puede tomar esa posición arrogante, altiva. No, yo no necesito consuelos. No, uno sí necesita. Uno necesita consolación, necesita ánimo, fuerza, alegría. Te necesito, Señor, te necesito. El mismo Pablo dice en otro lugar, para que yo no tuviera consuelos, ¿cómo es? Desilusión sobre desilusión, una palabra así parecida utiliza desilusión. Qué duro lo que le tocaba a veces a Pablo. Y el Señor Jesucristo le enviaba también sus consuelos. Cuando él estaba evangelizando allá en Corinto, ¿qué le pasó a Pablo en Corinto? Estaba evangelizando. Eso debe estar como a la altura del capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. Estaba evangelizando Pablo en Corinto, pero eso era una situación, eso ni para adelante ni para atrás. Parece que no había comunidad, los pocos que llegaban. Yo me imagino Pablo a veces reunía a la gente, nadie le ponía cuidado, no volvían los que eran, el otro traicionaba, el otro se quedaba con la limosna. Ya Pablo estaba aburrido. Esta gente, a la porra, que se vayan a la porra. Bueno, no dice exactamente que Pablo los mandara a la porra, pero sí estaba desmotivado, estaba mal. Estaba en un momento muy difícil, desorientado y débil, desconcertado y débil. Así estaba Pablo en Corinto. Eso no es 1 Corintios, porque eso está en los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, mucho me parece que es capítulo 15. La situación de Pablo en Corinto. Y un poco como le pasó al profeta Elías, Pablo se acuesta a dormir, pero con una desilusión. Se quedó profundo. Y Jesucristo lo visita en sueños y le habla y le dice, ánimo. Jesús le habló a Pablo, ánimo, que en esta ciudad muchos son pueblo mío. ¿Qué fue eso? Un consuelo. O sea, nosotros no somos de bronce, nosotros no somos de madera ni de piedra. Uno se cansa, se desmotiva, uno se asusta, uno se desorienta. Todas esas palabras que aparecen ahí, todo eso nos pasa a nosotros, todos vivimos eso. Entonces, ¿qué hay que hacer?
pues pedirle a Dios misericordia y que Él nos vaya llevando. Pero hay que pasar por todas esas. Lo dice el mismo Pablo, hay que pasar por muchas pruebas. Cuando él dijo hay que pasar por muchas pruebas, ya le habían dado varias azotadas. Los judíos tenían la costumbre de castigar con 40 azotes menos uno. ¿Por qué daban 40 azotes menos uno? ¿Por qué el menos uno? Porque ellos tenían la idea de que con 40 azotes una persona se podía morir. Claro, porque cada azote era un golpe bárbaro y además es a sacarle sangre a la gente a golpes. Entonces ellos sentían que con 40 golpes una persona se puede morir. Entonces, ¿por qué daban 40 menos 1? Como para decir, yo no lo maté. 40 menos 1. Y ya a Pablo le habían dado, no sé si 2 o 3 veces le habían dado ese castigo. Eso era en público, los agarraban, los amarraban a una especie de poste y a golpearle con toda la fuerza. Claro, la persona queda destruida, desmayada, durante días y días mientras eso se cura. Ya le había pasado varias veces a Pablo. Entonces, cuando él dice, hay que pasar por muchas cosas antes de entrar al reino de los cielos, no estaba hablando de memoria, estaba contando, él sabía lo que le había tocado. En otra oportunidad lo apedrearon, le sacaron tanta sangre a base de piedra que ya lo dieron por muerto. O sea, lo escalabraron, se dice eso, lo escalabraron, lo reventaron tanto a piedra, salió tanta sangre que dijeron, ya ese se murió. Y cuando se fueron los que lo habían apedreado, todavía tuvo fuerzas de levantarse y salió de la ciudad. Pero ¿cómo salió ese hombre después de todas esas piedras? Uno tiene que ver esos ejemplos para pedirle al Señor, dame ánimo, dame fortaleza, dame vida, Señor, que yo pueda realmente ser fiel a ti, que yo lo entregue todo por ti, dame fervor, dame amor. Que las pequeñas cosas que uno puede hacer, que uno las haga con mucho amor. Pedirle al Señor eso, que cada cosa que yo haga, la haga con mucho amor, que la haga para tu gloria y que cualquier dificultad que se me presente, por ejemplo, que me llaman mucho por teléfono, que el timbre no para, bueno, cualquier cosa, uno dice, bueno Señor, todo quiero ofrecerlo por ti, cualquier enfermedad, dificultad, tensión comunitaria, todo por ti Señor, todo por tu gloria, todo para tu honor. Con ese amor, mirando todo esto que hizo el Señor a través de sus santos, es que son santos muy grandes. Terminemos esta reflexión con una pregunta. ¿Y cuál de estas es la más difícil? Objetivamente hablando, la respuesta es sencilla. La más difícil es el desierto. ¿Por qué? Porque la persona no solo se siente débil, sino que se siente desconcertada. No sabe qué hacer. Eso es objetivamente. Lo más difícil es el desierto. Pero ese criterio no hay que aplicarlo de una manera como automática. ¿Por qué? Porque subjetivamente, es decir, como cada uno de nosotros lo va viviendo, en un momento dado, por ejemplo, un invierno que aparentemente es algo pequeño, un invierno puede ser algo muy duro, porque una persona puede pasar días y días como que no le ve sentido, como que no tengo ganas, como que no quiero, y le toca en cierto sentido vencerse, pero vencerse no es simplemente arrastrar los pies y llegar al coro. Vencerse es dar lo mejor, voy a poner lo mejor de mí en esto, y voy a poner lo mejor de mí en esto, y voy a poner lo mejor de mí, y cuando uno está así como débil, como en el invierno, ¡ay, eso no es tan fácil! Eso no es tan fácil. Entonces uno puede decir, objetivamente lo más difícil es el desierto, pero solo Dios sabe lo que le va dando a cada uno. Un combate de esos a veces es difícil. Las personas de las que uno esperaría cierto apoyo, a veces eso es difícil. Lo que uno no se esperaría a veces le sucede.
En el ingreso a la vida religiosa, una persona que sufrió mucho conmigo fue mi madre. Ella no entendía realmente el tema de la vocación, siendo mujer de misa diaria, de rosario, de todo eso. Pero para ella desprenderse de su chinito, era muy duro desprenderse de su niñito. Entonces mi mamá no se sentía capaz de apoyarme. En un momento dado, empezó a tomar casi como una actitud, no de decirme sálgase, sino eso que dicen así algunas veces: aquí está tu cuarto, ahí está igualito como lo dejaste, ahí está tu cuarto igualito. Luego mi Dios empezó a obrar en mi mamá de una manera impresionante, impresionante. Sobre todo gracias a que ella como mujer creyente se confesaba, pedía ayuda a Dios, oraba. De manera que cuando llegó la época del diaconado y del sacerdocio, mi mamá había cambiado muchísimo. Yo sé que en la ordenación sacerdotal, pues la gracia que Dios regala es para la persona que se está ordenando en primer lugar, pero yo siento que mi familia recibió una bendición muy grande ese día, y en especial mi mamita. Mi mamá, a partir de ese día, se convirtió en la aliada número 1. Entonces, enfocando todas sus oraciones por las misiones, por todo, por todo. Y así hasta el día de su muerte. Dios obra en la gente. Pero entonces, en esa primera etapa, cuando ella no entendía y esto, eso fue una situación un poco tensa. Y uno no se imagina que va a tener un combate de esos. ¿Cuándo se imagina uno que uno va a tener un combate con la propia familia? ¿Cuándo se imagina uno que una mujer, repito, tan piadosa, tan dedicada a mi Dios, y sin embargo le costó tanto? Entonces, por eso te digo que no se sabe qué es lo más difícil. ¿Quién es el único que maneja? Digo maneja. ¿Quién es el que maneja, el que dosifica? Él prepara unos cócteles. Entonces dice, bueno, este es el preparado que tengo para la hermana. Echa tantas goticas de noche, tantas goticas de desierto. Él es el que prepara exactamente qué es lo que uno necesita tomar. Él sabe cómo lo va llevando a uno. Entonces dice, por ejemplo, esta hermana la veo muy rebelde, muy rebelde. Tiene ese temperamento, ella está como muy llena de sí misma, ella cree que ella puede todo. Yo puedo, yo funciono, subo, bajo. Tal vez es necesario un poquito de desierto. Entonces, a través del desierto, esa hermana que tal vez estaba como tan llena de sí misma, mi Dios la va bajando. A ver, baje otro poquito, a ver, baje. Tengo el cuello duro, baje. Dura cerviz se llama eso, ¿no? Dice la Biblia. Dura cerviz, pueblo de dura cerviz. Entonces hay hermanas que son de dura cerviz. Baje, no puedo. Baje, que no puedo. Bueno, será entonces otros 2 años de desierto. Ya los 2 años de desierto, baje, claro que sí. No hay ningún problema. Entonces Dios tiene que, así como decimos en este departamento tan querido de mi país, tiene que quitarle mucho resabio. Hay que quitarle muchos resabios a la gente. Hay que quitarle resabios y mañas y resabios, que para eso sí que somos buenos. Entonces Dios dice, bueno, déjela de mi cuento, que yo la voy llevando, la voy amansando, hasta que al fin, como dicen las señoras en la cocina, da punto. Hasta que al fin dio punto. Entonces ahí lo va llevando hasta que ya la hermanita, ahora sí, ya está dócil. Inclínese, claro que sí, claro, con gusto. ¿Ve? Ya aprendió, ya se inclinó, Como le decía un capitán en el ejército, mi papá prestó servicio militar, ¿no? Entonces mire lo que les decía el padre tan chistoso. Les decía el capitán ese: si yo le digo a usted salte, usted salta. Y cuando esté en el aire me pregunta hasta dónde. Entonces, Dios
Dios tiene que irlo amansando a uno. A ver, lo vamos amansando, ya, hasta que responda. Hasta que responda. Pero es con amor. O sea, yo hago aquí toda esa demostración, pero es con amor. Él nos va llevando con amor. Y nos va modelando con amor. Y lo más bello de todo, y con este pensamiento terminamos nuestra reflexión, es que Dios, Papá Dios, para podarte, porque estamos en el tema ese de la poda, Dios para podarte tiene una referencia, el corazón de su Hijo Jesucristo, la vida de Cristo. O sea, mientras Él está trabajando en ti, está mirando a su Hijo. Ese es el modelo, que tu corazón se aproxime, se una, se funda con el corazón de Jesús. Dios está mirando el corazón de su amado y unigénito. Dios Padre está mirando el rostro luminoso, hermosísimo, eres el más bello de los hombres. Dios Padre está mirando el rostro luminoso de su Hijo. Y mirando a su Hijo y mirando a su corazón, está trabajando en ti. Y así te va haciendo poco a poco, hasta que te vayas acercando a Él. Una vez se enfermó mi amiga de Siena, bendita sea su memoria, Santa Catalina. Estaba muy malita, pobrecita, por allá postrada en una cama. Y fue su amigo, director espiritual, confesor, el Beato Raimundo. Fue a hacer una oración por ella, quizás administrarle la unción de los enfermos. Y entonces él se agacha un momento, cierra sus ojos, hace una oración porque le va a imponer los óleos. Cuando abre los ojos y mira dónde estaba ella, estaba acostado Jesucristo. Cosa que impresiona todavía más por lo que ella es mujer. Y entonces ve el rostro de Jesucristo ahí. Era Jesucristo el que estaba padeciendo ahí. Queda impresionado este hombre. Esa es la vida consagrada, es configuración con Cristo. De modo que ya esta mujer sufría, claro que sufría, por supuesto que sufría, pero su sufrimiento estaba tan unido al sufrimiento de Cristo, que el mismo Cristo quiso mostrarlo a la iglesia a través de esa experiencia mística que tuvo San Raimundo. Ya lo canonicé, el Beato Raimundo de Capua. Vio a Cristo ahí. Entonces, eso es lo que queremos decir con dar punto. Allá quiere llevarnos Cristo. A que cuando nosotros suframos, la gente nos voltea a mirar y ve a Cristo sufriendo. Cuando prediquemos, cuando oremos, que sea Cristo el que está ahí. Pero para llegar ahí, ¿cuáles son las herramientas? ¿Por dónde nos lleva el Señor? Toca todo este camino. Ahí nos va llevando, ahí nos va amansando, ahí nos va educando, hasta que al fin vamos llegando al verdadero amor. Hasta que se pueda decir de verdad que esta mujer sí que ama a Dios. Esta sí que está pero enamorada de Dios. Y se ve que Dios, el Señor, está también enamorado de ella. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.